Día de hoy con el concejal Federico Romano Norri, representante de la Unión Cívica Radical, para tratar de entender, ¿no? Un poco estas cuestiones. Una Argentina que le costó mucho volver a la democracia luego de lo que sucedió, ¿no? La verdad que primero agradecerte por la invitación. Me parece absolutamente vergonzoso la forma en la que él se ha expresado con un expresidente y con un hombre que representa los valores que sintetiza Raúl Ricardo Alfonsín. La recuperación de la democracia fue un proceso largo, un proceso de lucha, un proceso difícil. Hoy con el diario del lunes es fácil hablar, pero en aquel momento todavía había pequeños grupúsculos y actividad, inclusive ese levantamiento cara pintada y movimientos efervescentes de distintos sectores de la sociedad. Y me parece que tiene una gran responsabilidad Javier Milei como jefe de Estado de no confundir a la ciudadanía y fundamentalmente a las nuevas generaciones. Lo que dijo no es cierto, es mentiroso y falaz, pero fundamentalmente es una falta de respeto a la democracia en general, no solo a la figura de Alfonsín. Él tiene un problema con el radicalismo. A mí la verdad que no me llama la atención porque Milei siempre fue un atrevido a lo largo de toda su campaña, dirigiéndose de distintas maneras, no solo con el radicalismo, lo hizo con el Papa, hablando de que era el representante del maligno en la tierra, que uno puede esperar de una persona que tiene problemas adentro de su propia familia, ¿no? Él hablaba desconociéndolo a su padre y a su madre, hablando de progenitores, ni siquiera dijo que le podía decir papá. Entonces me parece que él tiene que hacer una revisión, una retrospectiva Digo, para dentro de su esquema interno de por qué tiene tanta agresividad y mucho más con el radicalismo cuando ya lo dijo en la campaña que tenía un muñeco de Alfonsín el que lo golpeaba con golpe de puño, ¿no? La verdad, vergonzoso, esto tiene que absolutamente ver con sus vergonzoso. pensamientos libertarios, tiene que ver con su entorno, porque no nos olvidemos que lo han relacionado hasta las medidas aplicadas de Javier Milei con la época de Martínez de Oz, ¿no? O sea, entonces digo, es muy grave pensar en una Argentina de hoy con estos conceptos. A ver, yo creo que la gente tiene la ilusión y la expectativa de que le vaya bien y todos queremos, necesitamos que le vaya bien al país. Pero Javier Milei es bastante antidemocrático. Poco tiene que ver con esos valores que nosotros reivindicamos en el día de ayer. Eh, Él hizo una irrupción en la política porque había un desgaste de los dos partidos tradicionales en la Argentina, como el peronismo y el radicalismo después de más de 40 años de gobierno, donde la gente voluntariamente canalizó su bronca y le dio una oportunidad. Ahora él tiene que entender que ya no estamos de campaña, que ya la verborragia y la agresividad no es necesaria. Él tiene que ser un constructor de consenso, de buscar diálogo. Y sin embargo, así como en su momento, en la época de Cristina, nos marcaban la grieta, hoy se está marcando un juego de antinomia que es grave y peligroso. Él, ante los medios de comunicación, y es una persona que comunica muy bien, te dice o sos de Cristina o sos libertario. Lo que busca es el ninguneo, primero con el PRO, que lo termina subsumiendo, primero con la incorporación de Patricia Bullrich y después comiendo distintas fracciones de poder, y nosotros con el radicalismo no lo vamos a permitir. Somos el partido más antiguo de la América Latina. Nosotros, en los momentos, en los puntos de inflexión de nuestra historia, en los momentos de gravedad institucional, la ciudadanía siempre vio con buenos ojos a la Unión Cívica Radical. ¿Y ahora por qué les cuesta tanto ordenarse, concejal? Es un déficit histórico del partido y ese déficit se debe a la excesiva horizontalidad. Acá no tenemos un mandamás y a veces cuando comienzan a emerger nuevos liderazgos, como en este caso, donde tenemos 517 intendentes, dos bloques importantes en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores, donde hay procesos colectivos que se van llevando dentro del partido, donde hay figuras como Martín Lustó por un lado, Rodrigo Di Loredo por otro, algunos gobernadores emergentes, tenemos 5 de los 10 gobernadores, entre ellos Puyaro con su pelea por las mafias comenzó a tomar cuerpo y dimensión nacional, pero son procesos de acomodamiento y si no se acomoda con el diálogo y por consenso, la mejor forma de acomodarlo es a través de un proceso interno y creo que eso es lo que se debe al radicalismo de cara al año que viene, donde hay renovaciones, digamos, parciales de la Cámara. Y en Tucumán, ¿cómo están las cosas, no? Se ha criticado mucho a Mariano Campero por la situación o por la decisión que ha tomado. Muchos han considerado que ha sido unilateral, que está intentando abrirse, pero utilizando al partido. ¿Cómo lo miran ustedes a esto? Malicioso, cobarde, desagradecido,
Mariano Campero fue concejal intendente gracias a la Unión Cívica Radical. Y yo lo vi hace 20 años militando dentro de la Unión Cívica Radical, reivindicando valores como los de Alfonsín, y ayer, sin embargo, se paseaba por los medios de televisión a nivel nacional defendiendo los dichos de Javier Milei. La verdad que me dio vergüenza ajena, por un lado. Por otro, el radicalismo está en crisis porque, por eso te decía, hay una crisis de identidad de los partidos políticos en general. Creo que la reforma política viene muy bien. En los últimos años que haya 600 partidos, la verdad que eso hace que terminaron siendo sellos de goma. Cuando yo era chico teníamos la posibilidad de tener escuelas de capacitación, de formación política, había un perfeccionamiento de cuadros, pero sobre todo había gente que se vinculaba verdaderamente para toda la vida en el partido, porque lo sentía su idea. Hoy cuando vos no tenés reuniones de junta de gobierno o la convención, que el máximo órgano partidario no te da un lineamiento. ¿Y qué ha cambiado? ¿La forma de hacer militancia o la forma en la que los integrantes han manejado el partido? Porque eso también tiene que ver, ¿no? De quienes pertenecen hoy a cada espacio. Se habla mucho de que si no tienen un cargo, no militan. Digo, ¿qué pasa en esto? La globalización y la tecnología, así como ayudan en un montón de aspectos, en algunos retrasos. La militancia sana y saludable era de que nos peleábamos por ir al partido, a repartir votos casa por casa, a pegatinas, a poner afiches, a poner pasacalle, y además, como muy bien lo dijiste vos, de manera gratuita. Creo que la plata llegó de la mano del peronismo para prostituir la actividad, donde mercantilizaron todo. En la época de los 80, del 83 sobre todo, al 90, 91, la gente iba y hacía cola en el partido para ofrecer su vehículo, para poder ser fiscal, inclusive su familia le llevaba la vianda, o sea, pero vos hoy para poder llevar una persona que fiscalice y te ayude con el control tenés que pagar el mismo monto que el monto que ellos lo ponen en plaza, ¿no? Entonces si ellos pagan 15.000 pesos, la gente entra en contexto de crisis y te dice, ¿y ustedes también pagan? Si no, la gente no va. Y creo que ahí el final de los 90 generó en la sociedad un daño muy grande, esa profundización de un individualismo exacerbado que generó las políticas neoliberales de Menem, donde era el sálvese quien pueda. Y en Tucumán tenemos muchas particularidades que nos distinguen y que nos hacían mejores, y creo que lamentablemente la vamos perdiendo con ese individualismo donde cada vez nos parecemos más a Buenos Aires. Vos antes le robaban la cartera a una señora y salía toda la cuadra a asistirla y ayudarla. Y ahora simplemente decía, ahí gritó la vieja. Entonces yo que recorro los barrios y que escucho a la gente, yo apelo siempre, yo sí creo en la gente, sí creo en la recuperación de la mística, sí creo en el valor de la militancia, sí creo en el valor de la defensa de las ideas, sí creo que verdaderamente con la reforma política vamos a recuperar el valor de los partidos políticos. Y en los y en darle lugar a las nuevas generaciones, porque eso también se critica, ¿no? A todos los partidos, y la Unión Cívica Radical también lo tuvo durante mucho tiempo, ¿no? Hemos visto siempre las mismas caras, los mismos nombres, digo. Un montón. Yo trabajé desde que tengo uso de razón. Puedo hablar de mi afiliación a los 18 y recién llegué a los 40. Pero te puedo decir, 22 años y 14 cargos, todos ad honores. Y mucha militancia, mucho trabajo, mucho esfuerzo. Y a veces se sustituye el déficit económico con esfuerzo, sacrificio y trabajo, pero fundamentalmente con amigos. Mi abuelo decía, política se hace con amigos, porque cuando está tan... O sea, se puede seguir teniendo amigos en la política. Sí, porque cuesta tanto que hay gente que vos le da una mano durante 4 años y un mes antes de las elecciones viene el peronismo con mucha plata y te lo lleva. Y te da dolor, te da impotencia, te da bronca. Entonces, por eso avanzar en la calidad institucional, avanzar con la boleta única, avanzar con el voto electrónico, avanzar con que los organismos de control como la Junta Electoral sean verdaderamente independientes, avanzar con muchas cosas que hacen a la mejora del sistema en general, a la transparencia del sistema fundamentalmente, y a que verdaderamente la elección vea reflejado en el resultado la voluntad popular. Porque, por ejemplo, no puede ser que un intendente del interior llegue con el 13% de los votos, o que todo el consejo acumule el 45 o 46% de los votos y otros 56% son para los electores que sacaron votos pero no llegaron. Entonces, lo que legitima de origen es el acompañamiento de la sociedad. Es una deuda pendiente con la sociedad esta, sí, ¿no? Sí. Se cumplió un año de gestión de la intendenta Roxana Chala. ¿Cómo lo ve el municipio? Mira, yo vengo de una gestión municipal. Yo fui funcionario 8 años en 3 cargos dentro del gabinete de Germán Alfaro. Entonces, primero tengo autoridad moral y segundo conozco desde adentro el manejo.
Es muy duro cuando uno trabaja mañana, tarde y noche y simplemente desde la oposición se sientan a criticar, como si todo estuviera mal. Creo que han hecho algunas cosas bien, creo que haber tomado como política pública el medio ambiente, haber creado la Secretaría de Medio Ambiente, comenzar a trabajar de manera responsable, haber hecho que los chicos juren al medio ambiente, pero trabajar en capacitación y en un esquema de formación en distintos niveles, en trabajar con la Comisión de Erradicación de Basurales a cielo abierto, en trabajar con el programa Separar, en trabajar en compostaje, en trabajar en reciclado, todo ese tipo de cosas me parece que son avances. Se desterraron casi la totalidad de los basurales que eran crónicos en San Miguel de Tucumán, lamentablemente más del 60% se vuelven a hacer, justamente porque el comportamiento ciudadano no acompaña. Entonces cambiar hábitos es algo que va a llevar mucho tiempo. Y siendo funcionario 8 años de gestión, digo, ¿esto no se podría haber hecho antes? Sí, concejal? se hizo, en el plan basura cero. Lo que pasa es que es un proceso que hay que sostener y llevar en el tiempo. Creo que terminaron involuntariamente siendo dos etapas del mismo proceso. Germán Alfaro avanzó con el plan basura cero, urbanizando muchos de los basurales, pero fundamentalmente, y a mí me tocó estar en un estadio con 1208 carreros, haber desterrado la cultura del carro, porque en aquel momento había una confusión de la sociedad. Lo que estaba prohibido era el maltrato animal, pero no estaba prohibida la ley de tracción a sangre. Y había una ordenanza de la época de Chicharao que permitía que circulen por macrocentros y avenidas principales, era lo único que se eximía, que Sí. se le pedía que no circule. Y después nosotros incorporamos que puedan trasladar cualquier tipo de recursos que sean comercializables, pero que no generen basura, que no generen desechos. Se secuestraron una gran cantidad, se hizo un plan canje en su momento ofreciendo la posibilidad de que tengan un motovehículo. Que duró poco, ¿no? Solo 9 personas accedieron y 7 la vendieron antes del segundo mes. Pero por eso digo que son procesos que llevan de manera sostenida en el tiempo. Entonces, bueno, se ha declarado la emergencia ambiental y yo creo que la vamos a tener que renovar, pero fundamentalmente para seguir abordando esto, porque no hay nada más difícil en un contexto socioeconómico que modificar hábitos de la sociedad. Totalmente. Pero después se nota presencia en cuanto a los talleres, los artesanos, la capacitación, el ordenamiento del tráfico vehicular, que es un desastre, que va a seguir siendo un desastre. Y que también tiene que ver con el ciudadano, ¿no? Pero que se va mejorando de a poco. ¿Por qué va mejorando? Primero Alfaro le decían, si justamente lo que faltaba era espacio, ¿cómo va a hacer la semi-peatonal? Y la verdad que terminó siendo un ordenador, tanto por calle 25 de Mayo como por San Martín. La verdad que se la criticaba al intendente Roxana Chala por los carriles exclusivos, pero hoy cuando uno circula por calle Santiago tiene un flujo o una fluidez en el tránsito que no tenía antes. Entonces, hay un montón de cosas que se van ordenando despaciosamente, hay que modificar la cultura, como vos bien lo decías, de la ciudadanía. Antes vos ibas a la puerta de un colegio y en horarios pico o de una escuela había doble fila, triple fila. Bueno, todo eso va a llevar un tiempo. Y yo lo que sí le digo siempre al municipio es, no sancionemos, o sea, la finalidad no tiene que ser solo el recaudatorio, claro. sino fundamentalmente educar, concientizar, dar un plazo, dar un tiempo para que el ciudadano se acostumbre a tener otro hábito. Concejal, se vienen tiempos difíciles, ya lo dijo el presidente Javier Milei, Tucumán no es una isla y por supuesto que San Miguel de Tucumán tampoco. ¿Se habla algo del presupuesto? ¿Ya se han solicitado reuniones? ¿Cuál es el panorama para lo que se viene? Ya vienen 2 meses bastante sensibles, ¿no? Noviembre y diciembre en Tucumán. Nosotros tenemos sesión el jueves de la semana que viene en el Consejo Deliberante. Ya tenemos más o menos conversado cuáles serían los temas que vamos a abordar, donde no está el presupuesto. No nos ha llegado todavía formalmente nada. Íbamos a tener sesión este día jueves, lamentablemente no se pudo, no llegamos con los tiempos, se cumplió un año de gestión tanto de la municipalidad como de los concejales, estuvimos con eventos institucionales en distintos lugares. El presupuesto es fundamental, es la ley madre, la ley de leyes. Yo creo que la evaluación o no, si es buena o mala una gestión, es fundamentalmente cuáles son las prioridades que le va asignando a las distintas áreas a la intendenta municipal. Así que en vez de suma importancia, me parece que nos tienen que dar con un tiempo considerable para que uno pueda analizarlo y controlarlo, mucho más para nosotros que somos opositores, que tenemos la necesidad de controlar los actos de gobierno y de poder hacer las observaciones, proponer o pedir las modificaciones cuando vaya al recinto de algunas partidas que nosotros creamos que a veces son abultadas en un sector y que
son considerablemente escasas en otros, porque bueno, de eso se trata las políticas públicas, de que nosotros no solo controlemos, sino también podamos dar cuál es el punto de vista de la oposición de las modificaciones que tiene que hacer. Qué sé yo, en su momento había 12.000 millones de pesos para publicidad oficial y para recuperación de chicos con adicciones no llegaba a haber 3.000. Entonces verdaderamente era muy desproporcional, te hablo de la provincia, sí. Para no entrar en un ejemplo particular del municipio. Entonces abordar esas cosas me parece que son importantes. El Consejo tiene muy buen trabajo, se van a renovar las autoridades, sin duda el presidente va a seguir siendo Fernando Curi, lo que va a estar en la pelea va a ser la vicepresidenta primera y la vicesegunda, donde bueno, me parece que... ¿Para buscar un lugar allí? Estaremos buscando, siempre hay la posibilidad de conversar con todos, de dialogar, siempre hay propuestas y también está la posibilidad de que nosotros veamos desde la Unión Cívica Radical, somos 4, creo que nuestra primera charla tiene que ser entre nosotros 4, si nosotros nos logramos imponer y hacemos que el peronismo nos respete, podemos tener un lugar en la mesa que hoy no lo tenemos. Pero viene siendo un consejo bastante consensuador, ¿no? O sea, se ha visto consejos deliberantes con hasta actitudes bastante extrañas de peleas. Yo le digo a la ciudadanía que hay un consejo deliberante, primero de mucha gente capacitada, son odiosas las comparaciones, yo no estuve en otros consejos, pero sí lo que estuvieron lo dicen, y la gente que pertenece al consejo es un consejo extraordinario como trabaja. El grupo humano, la gente que trabaja en el consejo propiamente dicho, que son los que asesoran, yo asumí por primera vez. Y a pesar de que uno sea abogado y que tenga 5 posgrados y que se haya preparado y que haya hecho 20 años en política, la función del concejal era nueva. Y la generosidad en términos intelectual para ayudarnos, para colaborarnos, para enseñarnos, para ponernos a disposición toda la bibliografía que podemos necesitar de las distintas ordenanzas, es para sacarse el sombrero. Y después, desde el punto de vista político, el resto de los concejales, yo he tenido, la verdad, expectativas que eran buenas, pero terminaron siendo excelentes. Tenemos en Fuerza Republicana, el Libre del Sur, en el radicalismo, la verdad que uno cuando ve la actuación parlamentaria en el recinto da gusto, un nivel político muy importante, un recambio generacional importante, que es un poco lo que vos decías, que se iba dando los ponchazos, pero bueno, de ahí apareció Mariano Campero, que tiene 41, Sebastián Salazar, que tiene 40, igual que yo que tengo 40, Agustín, que tiene 37, Leandro Agañera, que es más joven, Canelada, Cobo, y ya hay un recambio generacional que serán los radicales que estarán los próximos años en la palestra, si Dios quiere. Pero bueno, fue a la fuerza, costó, llevó mucho tiempo, pero gracias a Dios se va consiguiendo. Y volviendo al tema yo creo que sí, desde la presidencia, mi viejo, te doy un ejemplo, fue legislador mucho tiempo, legislador y concejal, y te avasallaba el número, ¿no? Eran, por ejemplo... 30, bueno, fue el gran promotor de Roberto Sánchez. Sí, eran 33 o 37 en su momento, en 2 periodos distintos, sobre 40 legisladores de aquel momento. Y después llegaron a ser 38, 39 sobre 49, cuando cambió de 40 a 49, y te avanzaban con el número. Bueno, acá el peronismo está en condiciones de hacer lo que quiera en el Consejo Deliberante entre sus números propios y los aliados. Y sin embargo nunca nos hemos sentido avasallados. Y hay 3 lugares muy importantes, por ejemplo, el Consejo Económico y Social lo pudimos imponer para que esté José María Canelada. Leandro Agañará en la comisión más importante, que es la de erradicación de basurales y el control del contrato más oneroso de la municipalidad, que es el de la empresa 9 de julio con el servicio de recolección de residuos. En el dijeto municipal, Gustavo Cobo. Entonces digo, habla a la clara de que no es solo una cuestión discursiva, sino en las acciones concretas han permitido la participación y lo están respetando la oposición, y el 50% prácticamente de todas las iniciativas y de las ordenanzas que salen sancionadas provienen de la oposición, lo cual nos llena de satisfacción a pesar de ser minoría, ¿no? Excelente. Bueno, también tiene que ver, ¿no? Creo que un cambio de paradigma de las visiones hasta del propio peronismo, ¿no? De que el peronismo tenga en su gobierno personas de otros espacios también hace el cambio, ¿no? Digo, por eso estas me miradas. Llama la atención la virulencia y la agresividad de Milei. Creo que es un buen momento de los oficialismos donde la gente asqueada de la vieja política está necesitando confiar, soñar, ilusionarse, esperanzarse que las cosas cambien y mejoren. Osvaldo Jaldo viene haciendo las cosas de bastante buena manera, digamos, independientemente de los puntos que uno pueda objetar.
rápidamente es fácil diferenciarse, qué sé yo, compró los colectivos pero no hizo licitación, pero entonces yo voy a decir lo que tenga que decir para criticar, pero también hay que acompañar y entender. Hace 2 meses nos quejamos porque no teníamos colectivo nuevo y en definitiva son los usuarios los beneficiarios. Después están los órganos jurisdiccionales e institucionales para que se hagan las investigaciones correspondientes en el caso que no se haya hecho debidamente una rendición de cuentas. Pero yo soy un hombre conciliador, soy un hombre de diálogo y mi búsqueda de diferenciación es de manera propositiva. ¿Qué propongo yo para poder criticar lo que vos estás haciendo? Y creo que eso es lo que se le ha criticado mucho a la oposición, ¿no? De que se criticaba y no había del otro lado un argumento que contrarreste la situación, y eso creo que ha ido cambiando un poco, verdad ¿no? Que yo como busco que me recuerden, que diga, bueno, Federico Romano Norte no, él, qué sé yo, ha hecho el proyecto de las paradas seguras, tenemos paradas porque lo ha hecho. No, se licitó las 14 líneas porque han planteado la emergencia y renovar el servicio de transporte público para los próximos años. Él ha hecho el proyecto del Consejo Deliberante para que sea un edificio sostenible, para que tenga un panel solar, para que pueda visualizarlo el resto de la sociedad y tomarlo nosotros desde el ejemplo, porque nosotros no le podemos pedir a la ciudadanía eficiencia energética, un proceso de acumulación que es muy importante por la cantidad de horas luz, para la reducción de costos en cuanto al consumo, pero para la eficiencia de ese mismo consumo. Entonces, me parece que nosotros tenemos que arrancar dando el ejemplo, vamos en ese sentido, y esa es la forma que me gustaría que la gente me recuerde en mi paso por el Consejo Deliberante. Gracias, concejal, por visitarnos el día de hoy. Muchas gracias a ustedes, un placer.